Bien, vamos a ver si somos capaces de explicar en este vídeo qué son las magnitudes y qué son las unidades. Cuando estamos en ciencia, en el contexto de la ciencia, debemos saber que es especialmente importante ser capaces de cuantificar las propiedades, algunas de las propiedades que definen un sistema o un cuerpo. Bien, cuando hablamos de cuantificar, estamos diciendo medir. Así que vamos a medir magnitudes. Esas propiedades son las que llamamos magnitudes. Pero, ¿qué es una magnitud? Bien, pues una magnitud para nosotros va a ser cualquier propiedad que puede ser medida en un sistema, en un objeto, pero, y esto es importante, de forma objetiva. Así que magnitud será cualquier propiedad que es susceptible de ser medida, pero objetivamente. ¿Y cómo podemos nosotros clasificar esas magnitudes? Pues las vamos a dividir en dos grandes grupos, lo que llamamos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Si empezamos por el primero de los grupos, por lo que hemos llamado las magnitudes fundamentales, diremos que vamos a considerar que son 7. Así lo establece el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema de referencia para nosotros este año. Así que, como magnitudes fundamentales, decimos hay 7 y vamos a ver cuáles son. Esas 7 son longitud, que la vamos a expresar en forma de dimensión, como entre corchetes una L mayúscula. Cuando hablemos de dimensiones siempre usaremos letras mayúsculas. La masa, que va a ser una M mayúscula entre corchetes, lo recuerdo. El tiempo, una T mayúscula entre corchetes. La temperatura, como también empieza por T, ¿verdad? Pues tenemos que usar otra letra y usamos la letra griega teta. Después tendríamos la intensidad de la corriente eléctrica, que va a ser una I mayúscula. El mol, que hace referencia a la cantidad de sustancia de un sistema, será una N mayúscula. Y la intensidad luminosa, que la vamos a denotar con una J mayúscula. Estas son las 7 magnitudes fundamentales que están definidas dentro del Sistema Internacional de Unidades. Para el curso en el que estamos, ¿verdad?, que sería tercero de la ESO, vamos a trabajar principalmente con estas tres primeras, longitud, masa y tiempo. También tendremos que trabajar con la temperatura y terminaremos trabajando también con la intensidad de la corriente eléctrica y la cantidad de sustancia o mol. Esta otra, la intensidad luminosa, este curso no la usaremos. Bien, siguiente grupo de magnitudes hemos dicho que eran las magnitudes derivadas. ¿Y qué van a ser las magnitudes derivadas? Bueno, pues serán magnitudes que se van a obtener por medio de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Estas magnitudes se caracterizan también porque no se pueden medir directamente y pueden ser de muy diverso tipo, ya que son combinaciones de estas otras 7 que hemos definido, y no siempre necesariamente que sean combinaciones de una con las demás, sino que puede haber combinaciones, digamos, o podemos decir, sí, tener en cuenta la misma magnitud fundamental pero varias veces, ¿verdad? Entonces hay multitud de magnitudes derivadas. Ahora vamos a ver algún ejemplo de ellas. Bien, continuamos. Hemos dicho que para medir, ¿verdad?, objetivamente cualquier propiedad, cuando la hagamos tendremos una magnitud, pero para poder medir yo necesito ¿qué? Una referencia, un patrón, porque medir, y esto es importante, es equivalente a comparar. Nosotros cuando medimos lo único que hacemos es comparar cosas. Así que, ¿con qué comparamos? Con una referencia que llamaremos patrón. Y a esos patrones son los que vamos a llamar unidades. Van a ser las unidades, serán los patrones, las referencias con las que nosotros medimos las distintas propiedades de nuestro sistema u objeto. Así que vamos a definir cuáles son estas unidades. Dependiendo de qué tipo de patrones vamos a usar, estaremos en un sistema de unidades u otro. Este año vamos a usar el Sistema Internacional de Unidades. Y este es el que tenemos que aprender. Y tenemos aquí cuáles son las unidades de cada una de las magnitudes fundamentales que hemos visto antes. De manera que en esta columna tenemos la magnitud. E insisto, son magnitudes fundamentales. Aquí vamos a tener el símbolo que hace referencia a la dimensión que hemos dicho antes.
Aquí en esta otra columna tendremos la unidad en la que se expresa, es decir, el patrón que usamos, ¿verdad?, en el Sistema Internacional de Unidades. Y por último, la abreviatura. Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque solo podremos escribir las abreviaturas de cada una de estas unidades de esta manera que tenemos aquí. Bueno, pues tendríamos para la magnitud, que es longitud, la unidad en el Sistema Internacional es el metro y su abreviatura es M, y solo una M minúscula. Para la masa, la unidad es el kilogramo, cuidado, no el gramo, el kilogramo, y su símbolo será una K minúscula y una G minúscula. Para el tiempo, el segundo, y su abreviatura es S. Este sistema antiguamente, el Sistema Internacional de Unidades, se llamaba el sistema MKS, tomaba su nombre precisamente de las unidades M, K y S que estamos viendo aquí. Siguiente, la temperatura, su unidad será el Kelvin. Se escribe en minúscula, sin embargo la abreviatura es mayúscula porque hace referencia a Lord Kelvin, que fue un científico. Seguimos, la intensidad de corriente, su unidad será amperio, también en minúscula. Su símbolo es una A mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hace referencia al gran científico Ampère. Así que cuando hace referencia al nombre de alguien, la abreviatura va en mayúscula. Más la cantidad de sustancia, la unidad es el mol y la abreviatura es tal cual, el mol. Y para la intensidad luminosa, la unidad del Sistema Internacional es la candela y su abreviatura será CD, ambas minúsculas. ¿Y cómo podemos saber cuál sería la unidad de una magnitud derivada? Porque hemos dicho que son combinaciones de estas que acabamos de ver, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver un ejemplo que es bastante común. Vamos a suponer que queremos saber cuál sería la unidad de una magnitud derivada como es la velocidad. La velocidad se define como la distancia que recorremos en un tiempo determinado, ¿verdad? Es decir, la distancia que recorremos partido por el tiempo que tardamos en recorrer esa distancia. Podemos decir que la velocidad va a ser distancia partido por tiempo. Claro, pero la distancia, ¿qué es? Es una longitud, ¿verdad? Es decir, podríamos escribir esta ecuación en forma de dimensión. Y acordaos, si vamos a ponerlo dimensionalmente, como dimensiones, tenemos que poner los corchetes y los símbolos que eran mayúsculos, ¿verdad? Aquí lo tenéis. Longitud partido por tiempo, es lo que estamos diciendo. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál es la unidad del Sistema Internacional para la longitud? El metro. ¿Cuál es la unidad del Sistema Internacional para el tiempo? El segundo. Luego, ¿cuál sería la velocidad? Perdón, la unidad para la velocidad, pues metros partido por segundo. Y si cambiamos de sistema, por ejemplo, y si usáramos el sistema anglosajón, pues tendríamos, por ejemplo, que la velocidad se podría medir en millas partido por hora. ¿Vale? Esto es un ejemplo para que podáis ver que se podrían deducir las unidades dependiendo del sistema, pero siempre en base, y esto es lo importante, a las dimensiones de la magnitud derivada que sea. Bien, es importante entender que en ciencia vamos a tener que expresar cada magnitud siempre con su unidad correspondiente, para que tenga significado físico. Aunque hay ciertas magnitudes que no tienen unidad. Por ejemplo, una de ellas es el coeficiente de rozamiento, que este año lo tienes que también estudiar. Esta magnitud carece de unidades y entonces es lo que se llama una magnitud adimensional, no tiene dimensiones, ¿vale? Bien, por último, todas las magnitudes derivadas pueden expresarse como combinación de las magnitudes fundamentales. Eso lo hemos visto antes, ¿verdad? Pero algunas de ellas tienen nombre propio. Por ejemplo, presento una. El newton. Fíjate que tiene, esta unidad es mayúscula, ¿verdad? Pues hace referencia a una unidad de una magnitud, en este caso derivada, porque no estaba en las 7 que hemos listado, y tiene que ser referida a un científico, en este caso el grandísimo Isaac Newton. Pues por eso va en mayúscula. Y el newton se puede poner como una combinación de otras unidades fundamentales que serían kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Otro caso sería el culombio. También hace referencia a otro científico, Coulomb. Bueno, pues por eso es mayúscula. Y sería el producto de amperios por segundo. Espero que te quede un poco más claro qué es una magnitud y qué son las unidades.